Ya comenzó La Neta Noticias con Noel Alvarado. El gobierno mexicano reforzó los controles contra la presencia del gusano barrenador en el ganado, dijo este lunes la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en respuesta a una reciente advertencia de Estados Unidos de restringir importaciones mexicanas de productos animales por la plaga. El expresidente Ernesto Zedillo acusó que en México murió la democracia y que la transformación que ha prometido Morena a través de su cuarta transformación es cambiar el régimen político en México por una tiranía. El cónclave para elegir al sucesor del Papa Francisco comenzará el 7 de mayo. El 7 de mayo decidieron este lunes los cardenales de la Iglesia Católica en medio de la expectativa que despierta la elección del nuevo líder espiritual de 1.400 millones de fieles. La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que estuvo muy bien representada por la titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez Velázquez, en el funeral del Papa Francisco en el Vaticano. Ante familias de personas desaparecidas y activistas, el gobierno de la Ciudad de México presentó el plan de fortalecimiento para la búsqueda y localización de personas desaparecidas. La Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México de la Secretaría de Educación Pública realizará una visita a la Academia Militarizada Olin Cuauhtémoc para verificar su documentación y revisar las condiciones materiales en que ofrece sus servicios, ello tras la muerte del estudiante Eric Terán Torbellín, quien fue brutalmente golpeado. Muy buenas tardes, bienvenido a La Neta Noticias por Acústica Radio de este 28 de abril del 2025. Y en los próximos 30 minutos les daré toda la información más importante de México y el mundo. Saludamos también a los amigos que nos ven y nos escuchan a través de nuestras plataformas digitales de Acústica Radio. Nuestro número telefónico, el 5590-3573-00. Nuestros números de WhatsApp, el 5581-01-2861 y el 5561-98-88-21. Como todos los días, los saluda su amigo Noel Alvarado. Síganme en mis redes sociales donde me encuentra como Noel Alvarado M. Y nos vamos a las noticias. El gobierno mexicano reforzó los controles contra la presencia del gusano barrenador en el ganado, dijo este lunes la presidenta Claudia Sheinbaum en respuesta a una recién advertencia de Estados Unidos de restringir importaciones mexicanas de productos animales por la plaga. Además, la presidenta calificó de excesos las amenazas de Estados Unidos de bloquear las importaciones del ganado de México si su gobierno no intensifica el combate al gusano barrenador. Esta nueva advertencia de Washington se produce en medio de las tensiones por los aranceles del gobierno de Donald Trump y la industria automotriz, el acero y el aluminio. Y es que en el número de contagios del gusano barrenador de ganado registrados por la Organización Mundial de la Salud Animal siguen aumentando en el sur del país. Hay al menos 639 casos de infección por este parásito en Chiapas, Tabasco, Campeche y Quintana Roo. El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria realizó un informe de seguimiento de la aparición de este parásito en México con datos de la Organización Mundial de la Salud Animal, en donde señala que hubo 105 casos nuevos de gusano barrenador repartidos en 4 estados. También le informo que la Secretaría de Relaciones Exteriores
pidió a los mexicanos afectados por el apagón masivo que afecta a la mayor parte de España, Portugal y varias zonas de Francia, que sigan las indicaciones de las autoridades locales de los países sin energía eléctrica. La Secretaría de Relaciones Exteriores de México detalló que las embajadas de España, Portugal y Francia están al tanto de cómo se desarrolla el trabajo de las autoridades locales ante el corte de luz. El expresidente Ernesto Zedillo acusó que en México murió la democracia y que la transformación que ha prometido Morena a través de su cuarta transformación es cambiar el régimen político en México por una tiranía. El exmandatario priista dejó a un lado su decisión de no comentar públicamente los acontecimientos políticos en el país y para ello escribió un artículo en la revista Letras Libres de Enrique Krauss, así como dio una entrevista para la siguiente entrega de Nexos de Héctor Aguilar Camín. El motivo, dijo, es la actual reforma judicial que sepultó aquella de 1994 que él mismo impulsó a solo unos días de haber tomado posesión como presidente de México, donde el objetivo era tener un poder judicial independiente, profesional e imparcial, y que a la postre llevaría a una reforma electoral de 1996. El cónclave para elegir al sucesor del Papa Francisco comenzará el 7 de mayo. Decidieron este lunes los cardenales de la Iglesia Católica en medio de la expectativa que despierta la elección del nuevo líder espiritual de 1.400 millones de fieles católicos. El portavoz del Vaticano informó la fecha, al tiempo que el Museo Vaticano anunció el cierre de la Capilla Sixtina, la majestuosa estancia adornada con los célebres frescos de Miguel Ángel, situada en el Palacio Apostólico. Los cardenales participarán el próximo miércoles en una misa solemne en la Basílica de San Pedro del Vaticano, tras la cual los que tengan derecho a voto, menores de 80 años, pasan a encerrarse para votar en un proceso secreto que puede durar varios días. El primer pontífice latinoamericano, Francisco, fue enterrado el pasado sábado tras un solemne adiós en presencia de líderes internacionales y de 400,000 personas. Los cardenales fueron convocados a Roma para elegir al nuevo papa. Del total de 135 con derecho a voto, porque tienen menos de 80 años, 80% fue designado por Francisco, pero llegarán de todas partes del mundo y muchos no se conocen. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que estuvo bien representada por la titular de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, en el funeral del Papa Francisco en el Vaticano. La mandataria sí respondió a las críticas por no asistir de manera presencial al funeral del jerarca católico. Además, aprovechó para reconocer el legado del sumo pontífice. Pero escuchemos cómo lo dijo. Y sobre la asistencia de la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, al funeral del Papa Francisco, ¿le comentó algo? Apenas va a regresar en unas horas, está por regresar, llega aquí en la tarde-noche y ya pues nos platicará cómo le fue y mañana pues ya podemos platicarles con más detalle. Okay. Ha habido algunos comentarios y críticas sobre que no acudió usted personalmente al funeral. ¿Qué respondería a estas Bueno, críticas? estuvimos muy bien representados por Rosa Isela y así estuvo bien. Muy bien. Y siempre nuestro cariño, reconocimiento y alegado y a la vida del Papa Francisco, un Papa humanista que siempre optó por los pobres y que deja un gran legado al mundo entero, a los católicos y a los no católicos. Y mire, en otros temas le doy a conocer que un juez de control vinculó a proceso a Joel Alfonso Urrea Yariar, alias El Gangoso, identificado como líder de una célula delictiva originaria de Culiacán, Sinaloa,
vinculada al Cártel del Pacífico, dedicada a la elaboración y distribución de droga, y cuyo centro de operaciones es el estado de Puebla. Durante la audiencia, la Fiscalía General de la República le imputó los delitos de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, cohecho y contra la salud en su modalidad de posesión con fines de comercio en su variante de venta de clorhidrato de metanfetamina. También le informo que ante familias de personas desaparecidas y activistas, el gobierno de la Ciudad de México presentó el plan de fortalecimiento para la búsqueda y localización de personas desaparecidas. En el Colegio de San Ildefonso, decenas de familiares de personas desaparecidas mostraron desde sus asientos las fotografías de sus hijos, sus hermanos y sus madres desaparecidas. César Cravioto, titular de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, recordó que este plan es el resultado de una entrega que comenzó en febrero, gracias, dice, a las aportaciones realizadas por los colectivos. Detalló que el nuevo plan cuenta con 3 pilares. El primero consiste en reconocer las deficiencias institucionales que existen y que deben ser corregidas. El segundo reconoce la importancia de trabajar de manera conjunta con los colectivos y sus familias. Y el tercero, dijo, este tercer pilar coloca en el centro de las políticas públicas la prioridad de disminuir las desapariciones, fortalecer la búsqueda inmediata y de larga data y transformar el modelo de atención. Y miren, otro tema, le informo que sin abundar en mayores detalles, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo que corresponde a la Fiscalía del Estado de Morelos investigar sobre la muerte del menor Eric Terán Torbellín, quien falleció por estallamiento de vísceras producido presuntamente por violencia al interior de la academia militarizada Olin Cuauhtémoc. Al respecto, la alcaldesa en Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, solicitó la intervención del titular de la Secretaría de Educación Pública, Mario Delgado, a fin de que esa academia sea verificada y clausurada, al tiempo de exigir justicia, al igual que la madre del menor Eric Terán, así como sus compañeros de clase. Pero escuchemos lo que dice la mamá de Eric, así como la alcaldesa en Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega. Buenos días, les comento que la señora Erika, mamá de Eric, el cadete Torbellín, está aquí con nosotras en la dirección jurídica, junto con muchas otras mamás. Vamos a seguir acompañándolas a la Fiscalía de la Ciudad de México a que presenten denuncias. Calculo que serán alrededor de 30. Mandamos un oficio a la SEP, al secretario Mario Delgado. Ojalá que de manera urgente tome cartas en el asunto e investigue qué está pasando en este plantel. Y también citamos al INVEA a que haga sus investigaciones. No vamos a descansar hasta que estas chiquitos, hasta que Eric tenga justicia. De la mano de las mamás y siempre de su lado. Y en tanto, mire, la Secretaría de Educación Pública y la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México lamentan el sensible fallecimiento del menor Eric Terán Torbellín y expresan sus más sentidas condolencias a sus familiares. Agregó que la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México realizará este lunes, 28 de abril, una visita a la Academia Militarizada Olin Cuauhtémoc para verificar su documentación y revisar las condiciones materiales en que ofrece sus servicios. Y nos vamos con el comentario de Julio Tapia. Muy buenas tardes, Noel Alvarado. El cambio de gobierno y de su política en materia de seguridad pública empiezan a mostrar cambios graduales pese a la política pasiva de abrazos y no balazos.
pues hoy día el actual secretario de Seguridad Pública parece más eficaz ante el gran reto de neutralizar y desaparecer a los grupos criminales de México, mismos que han operado en contubernio con las autoridades en los 3 niveles de gobierno. Sin embargo, dada la austeridad que se vive también en el tema, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública ha implementado acciones que han limitado las actividades de la delincuencia organizada. No obstante de que el presupuesto asignado en el presente año fiscal fuera menor al de 2024, pues el gasto aprobado para esta función fue de 190,491 millones de pesos en el 2024 y de 154,131,85 millones de pesos para el 2025, es decir, 36,360 millones de pesos menos. Lo cierto es que efectivamente a la Secretaría de Seguridad Ciudadana también le alcanzó la austeridad, pero lo idóneo y relevante en la nueva política de seguridad es la decisión de colaborar con el gobierno americano, y ello es un avance sustancial dadas las condiciones de Donald Trump de que el gobierno mexicano blinde su frontera sur y evitar con ello problemas de migración que por sí mismo trae aparejados otros delitos como el tráfico de personas, armas, vehículos ilegales, droga, extorsión, desaparición de personas, entre otras conductas que generan grandes dividendos a la mafia. Sin embargo, la falta de tecnología y personal y mayores asignaciones también generan una dificultad en la actual administración que deberá prevalecer sobre la austeridad, consecuencia del clima de inseguridad y económica que se vive en el país, pues deberán pasar cuando menos 2 décadas o más en que estos problemas empiecen a dar frutos por la pasividad de los anteriores gobiernos, de tal forma que los mismos gobiernos en sus 3 niveles deberán hacer lo propio con medidas más enérgicas para limitar el poder de la delincuencia. Soy Julio Tapia y me puedes seguir en Facebook, Tapia García, así como al teléfono 55 64 51 30 80. Si tienes algún problema legal, soy tu solución. Gracias al amigo Julio Tapia. Y mire, ya tenemos esta tarde en la línea telefónica al compañero y amigo Antonio de Marcelo para darnos el reporte policiaco. Estimado Toño, buenas tardes, platícanos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, con el gusto de saludarte y pues para comentarte que este día la alcaldía Miguel Hidalgo ha dado a conocer pues que detuvo a 3 sujetos que participaron en la agresión con disparos de arma de fuego en contra de un hombre. Esto en la alcaldía Coyoacán. Los hombres fueron detenidos en la colonia Jusco, allá en Coyoacán, y bueno, pues ya están tras las rejas. Además, déjame comentarte por otro lado que el torneo organizado por la Asociación Nacional de Instructores de Tiro allá en el estado de Querétaro, pues trajo muy buenos resultados para los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes se trajeron 3 de los principales lugares, buenos tiradores en la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Y por otro lado, bueno, pues hay que avisarle a la ciudadanía que no olviden que el próximo 29 de abril tenemos un simulacro de sismo y el metro de esta Ciudad de México se sumará a ese simulacro, así que seguramente durante el tiempo que dure este simulacro, algunos momentos pues estará detenido el metro, así que tomen sus previsiones, aunque solo será unos minutos lo que dure esta detención del transporte en la Ciudad de México. En el Estado de México, déjame comentarte que ya dieron a conocer cuál es el saldo de la Feria del Caballo 2025 allá en Texcoco, y bueno, pues a pesar de todas las vicisitudes que se vivieron en esta feria, dicen que fue un saldo blanco lo que se vivió ahí en este trabajo que realizó la policía en la Feria del Caballo en Texcoco. Y en otras de la República hay que comentar que ya fueron localizados 2 activistas que habían desaparecido desde el 8 de octubre de 2024. Hoy el fiscal del estado de Oaxaca pues ya conocer todos los detalles de este trabajo de investigación que realizaron y cómo luego de localizar el teléfono de una de las víctimas, la camioneta en que viajaban y un rancho donde pues tuvo algo que ver esta situación, hicieron varios cateos a los lugares. Por desgracia, en un cateo que realizaron a el rancho El Capricho, uno de los probables responsables en la desaparición de los activistas murió en un enfrentamiento con la policía, lo mismo que 2 de sus acompañantes, y por desgracia un elemento de la policía.
Hoy el fiscal dio a conocer estos detalles y bueno, pues toda esa información, como siempre, la pueden ampliar en mis sitios de noticias de reporteros.com y metronoticias.mx. La información esta tarde, Noel. Gracias, estimado Antonio, pero mira, yo creo que hay que recordarles a los amigos de allá del municipio de Texcoco y a los organizadores de esta feria importantísima, que pues se vieron otras cosas también ahí medias ríspidas. Está por ahí el hecho de violencia que se registró cuando un cantante no quiso interpretar los corridos que hacen apología al delito. Vimos escenas verdaderamente impresionantes de cómo los asistentes, muy molestos, pues destrozaron todos los instrumentos musicales, sillas, bancas, salieron volando, golpes, empujones, pero bueno, qué bueno que para la autoridad de Texcoco y para los encargados de los organizadores de esta feria tan importante, hay que decirlo, que fue saldo blanco. Gracias, estimado Toño. Hasta mañana, Noel. Buenas tardes. Y mire, en otros temas les doy a conocer que durante el periodo vacacional de Semana Santa 2025, la Coordinación Estatal de la Guardia Nacional en la Ciudad de México lideró con éxito una estrategia de seguridad y proximidad social que garantizó la protección de ciudadanos y turistas en los principales destinos recreativos, carreteras y puntos estratégicos de la capital del país, con el objetivo de salvaguardar la integridad de los ciudadanos y visitantes. El personal de la Guardia Nacional llevó a cabo diversas acciones de prevención, auxilio y proximidad social en beneficio de la población. Por ejemplo, en vías de comunicación se recorrieron 1.206 kilómetros en labores de abanderamiento y seguridad vial. Se brindaron 4 apoyos de auxilio vial mecánico. En destinos turísticos se efectuaron 15 actividades de proximidad social, se realizaron 10 patrullajes a pie y en cuatrimoto, fortaleciendo la presencia institucional en zonas de alta afluencia. En otros espacios de seguridad se cubrieron 5 aeropuertos, 5 terminales de autobuses, 5 centros comerciales y 5 mercados, reforzando la vigilancia en lugares clave. De acciones de difusión y contacto ciudadano, se distribuyeron 1.550 trípticos informativos. Se entrevistó a 100 personas para fomentar la cultura de la prevención. En operativos interinstitucionales, se realizaron 26 revisiones de autobuses mediante el operativo Telurio. Se llevaron a cabo 128 acciones de apoyo en incidentes mecánicos y orientación turística bajo el programa Caballero del Camino. Se aplicaron 49 revisiones de condiciones físico-mentales. Se implementaron 5 operativos carrusel para regular la velocidad en carreteras y 2 operativos de uso del cinturón de seguridad. Estas acciones reflejan el compromiso permanente de la Guardia Nacional a través de su coordinación estatal en la Ciudad de México para brindar seguridad, proximidad ciudadana y preservar el orden durante periodos de alta movilidad, reafirmando su vocación de servicio en beneficio de México. Y mire, en otros temas le doy a conocer que las secciones 34 y 58 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, en Zacatecas anunciaron su participación en un paro indefinido de labores que iniciará el próximo 15 de mayo a nivel nacional. La gobernadora de Campeche, Laida Sansores, le miente a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. La información con Aurora Sansores. Muy buenas tardes, aquí reportando desde Campeche. Durante su gira de trabajo por Campeche, donde la presidenta de la República hizo anuncio de obras importantes para el Estado, Claudia Sheinbaum volvió a recibir información falsa por parte de la gobernadora Laida Sansores, pero buenas realidades de parte de los ciudadanos. La primera sorpresa fue para los empresarios de Ciudad del Carmen, al escuchar a la mandataria estatal asegurar que Pemex ya pagó y no tiene adeudos con proveedores,
cuando la realidad es que el pago a cuentagotas sigue golpeando la economía de la isla y repercute ya en plataformas. La semana pasada, trabajadores plataformeros hicieron un plantón en protesta a la raquítica alimentación que reciben actualmente, basada en frijol y arroz sin tortillas o pan, debido a que los proveedores no se arriesgan a invertir más por la falta de pago. Según la presidenta de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles, Ileana Herrera, se han cerrado más de 20 hoteles y moteles en Ciudad del Carmen por falta de liquidez ante el impago de Pemex. Además, se filtró esta semana que termina que Pemex tiene problemas para el pago de salario a sus trabajadores. Asimismo, Claudia Sheinbaum comprobó que el exhorto hecho desde presidencia a la gobernadora para que se tomaran las medidas contra Marcela Muñoz, quien como secretaria de Seguridad pusiera en riesgo la integridad de las mujeres y hombres policías, simplemente fue ignorado, pues a un año de que se recibiera personalmente la petición de intervención por parte de los elementos policíacos, la funcionaria estatal sigue en el mando y el problema continúa sin resolverse, como se lo hicieron saber los más de 300 elementos despedidos de esa corporación ante una gobernadora que intentó minimizar el despido y la falta de pago. Y así, aunque a cada paso que dio por esta tierra campechana la presidenta de México escuchó más mentiras de Laida Sansores, la ciudadanía espera que las quejas y demandas de que han hecho ellos le den un mayor panorama de la realidad que se vive en Campeche. Hasta aquí mi reporte. Gracias a la amiga y compañera Aurora Sansores. Y mire, los brotes de sarampión solo mantienen una alerta en varios estados del país. Sin embargo, en el Estado de México no se ha pronunciado sobre el cerco epidemiológico preventivo. Vamos con la información con Alejandro César Vázquez. ¿Qué tal, auditorio de la Neta Noticias? Maestro Noel Alvarado, te saluda a ti, a todo el auditorio que nos sintoniza a través de la gran cadena acústica radio en todo el país. Y la situación de sarampión en México es preocupante, sobre todo en Chihuahua, con un total de más de 400 casos reportados, de los cuales la mayoría se encuentra en esa entidad. Y el secretario de Salud, David Kerchenovich, informó que se está trabajando en un programa de vigilancia epidemiológica de prevención para contener el brote. Asimismo, la Secretaría de Salud ha intensificado las acciones de atención y prevención de sarampión en el estado, incluyendo vacunación, instalando módulos de vacunación en espacios públicos y están realizando recorridos casa por casa, sobre todo en la área afectada. Dentro de esa vigilancia epidemiológica se ha reforzado para detectar y atender de manera oportuna posibles contagios. Esto es lo que informa el subdirector de epidemiología, Humaro Barrios Gallegos, y destacó que la vacunación es la piedra angular para la prevención de la enfermedad. Los municipios con mayor riesgo es Juárez, Chihuahua, con los municipios que tienen mayor movilidad y considerados puntos de mayor riesgo. Cuauhtémoc, que es el municipio en donde ocurrió el primer caso de sarampión y actualmente presenta un alto número de casos. Las estadísticas que se han reportado, sobre todo, son 95 contagios en Chihuahua y según el subdirector de epidemiología, el 27.9% de los casos confirmados fueron hospitalizados y la neumonía fue la principal complicación entre los internados. Y aquí la pregunta es que al menos en el Estado de México no se ha puesto un cerco epidemiológico, sobre todo para prevenir esta afectación y que se tomen cartas en el asunto, ya que obviamente esto se podría extender a otras partes, sobre todo del país. Es nuestro informe. Muy buenas tardes, buen inicio de semana a todos. Gracias al amigo Alejandro César Vázquez y nos vamos a los deportes con Roberto Quesada. Buenas tardes, Noel Alvarado, amigos radioescuchas. Pues serán Pumas y Monterrey
los que buscarán el último boleto rumbo a los cuartos de final del torneo Clausura 2025 cuando se enfrenten el próximo domingo 4 de mayo a las 19:30 horas en el estadio BBVA Casa de los Rayados. Ambos equipos llegan al cotejo en circunstancias completamente diferentes. Los regios tendrán que disputar el compromiso después de que perdieron ante Pachuca, mientras que los auriazules llegan luego de imponerse a los Bravos de Juárez. El ganador del partido se medirá a los Diablos Rojos del Toluca, equipo que culminó como líder de la clasificación general. No será la primera ocasión que Rayados y Universitarios se vean las caras en una fase final. Se han enfrentado en 4 liguillas y el saldo favorece a los regios, que se impusieron en 3 series y una quedó en manos de los universitarios. La primera ocasión que se vieron las caras fue en la final de la Apertura 2004. En dicha serie los auriazules se impusieron 3-1 para ganar el título de la competencia. La revancha llegó para los regios en las semifinales de la Apertura 2010, después de que ganaron por un global de 2-0, y nuevamente los Rayos accedieron a la siguiente etapa en el Clausura 2011, gracias a que terminaron en mejor posición de la tabla general, después de que el par de compromisos finalizaron con un global de 3-3. La última vez que chocaron fue en la Apertura 2024, en duelos de cuartos de final. Los ahora dirigidos por Martín de Michelis no tuvieron problema para acceder a las semifinales con un marcador de 3-3. Así las cosas, Monterrey y Pumas se enfrentan ese próximo domingo a las 7:30 en el estadio BBVA. Y hoy el delantero de Toluca, Paulinho, dejó clara una advertencia: quiere ser campeón de Liga con Toluca y hará todo lo posible para lograrlo. Incluso el actual bicampeón de goleo recalcó que cambiaría todas sus anotaciones por el título de torneo Clausura 2025. Paulinho fue cuestionado de paso sobre si es que se parece o se siente cercano a ser como José Saturnino Cardoso, jugador histórico del Toluca, situación que inmediatamente descartó el jugador portugués. Por otro lado, en el tenis, el Mutua Madrid Open no fue ajeno al apagón eléctrico que sufrió gran parte de España y que obligó a la cancelación de prácticamente toda la jornada en las pistas de la llamada Caja Mágica. La organización del cuarto Master 1000 de la temporada se vio forzada a cancelar sus compromisos apenas una hora después de haber comenzado la actividad del día, donde únicamente se pudieron completar 5 de los partidos que estaban programados, cancelando al menos 20 más. En la rama varonil solo se llevó a cabo la victoria del italiano Matteo Arnaldi, verdugo de Novak Djokovic, en la ronda previa, que derrotó por 6-3, 6-4 al bosnio Damir Sumar, mientras que el búlgaro Grigor Dimitrov estaba 6-4 y 5-4 arriba al momento de la suspensión. En tanto que en las mujeres, la estadounidense Coco Gauff superó 6-4 y 6-2 a la suiza Belinda Bencic, así como la rusa Mirla Andreeva venció 6-1 y 6-4 a la ucraniana Yulia Starodubtseva. De igual forma se completaron otro par de partidos en la serie de dobles. Esta es la información. Gracias. Gracias al amigo Roberto Quesada. Hasta aquí la Neta Noticias. Recuerde que mañana martes tenemos una cita a las 17 horas por el 11:50 de AM. Continúe con la programación de Acústica Radio. Se despide su amigo Noel Alvarado. Nos saludamos y nos escuchamos mañana. Esto fue La Neta Noticias con Noel Alvarado. Una producción de Grupo Acústica.